Ahora escucha esto con atención porque lo que estás a punto de integrar no es simplemente una idea más que pasa por tu mente y se desvanece con el ruido del mundo, sino una transformación profunda que empieza en lo invisible, en ese territorio interno donde nadie aplaude, donde nadie valida, pero donde se construye el tipo de presencia que no necesita palabras para imponerse, porque todos queremos ser atractivos, sí, pero casi todos cometen el mismo error de intentar demostrarlo, de buscar aprobación, de hablar demasiado, de esforzarse por encajar, cuando la verdadera atracción, la que deja huella, la que se siente incluso antes de que alguien diga una palabra, nace en el dominio interno, en la calma, en la certeza silenciosa de quien no necesita probar nada porque ya se ha encontrado a sí mismo. Y aquí es donde entra el estoicismo, no como teoría antigua, sino como una disciplina viva que moldea tu carácter hasta convertirte en alguien que impacta sin ruido, alguien que entra a un lugar y sin esfuerzo altera la energía porque su presencia no está fragmentada, no está desesperada, no está buscando, está completa. Imagina por un momento lo que significa moverte por la vida con una confianza que no se anuncia, que no se explica, que simplemente se percibe, una confianza que no depende de resultados externos ni de la validación de otros, sino del orden interno de tu mente. De esa paz que se construye cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar y empiezas a dominar lo único que siempre ha estado en tus manos, tu forma de pensar, tu forma de reaccionar, tu forma de habitar cada instante, porque la verdadera seguridad no es saber que todo saldrá bien, es saber que tú estarás bien sin importar cómo salga, y esa diferencia lo cambia todo, transforma tu postura, tu mirada, tu energía, y sin darte cuenta comienzas a irradiar una estabilidad que otros perciben como algo magnético, como algo raro en un mundo lleno de ansiedad y ruido. Y entonces aparece la tranquilidad, no como una ausencia de problemas, sino como una respuesta consciente frente al caos, como la capacidad de mantenerte firme cuando otros se desmoronan, de respirar cuando todo empuja a reaccionar, de observar en lugar de precipitarte, porque no es lo que ocurre lo que define tu valor, sino cómo eliges responder. Y cuando entrenas tu mente para no dejarse arrastrar por cada emoción pasajera, empiezas a construir una imagen poderosa, una presencia que transmite seguridad sin necesidad de palabras, porque la calma en medio de la tormenta no solo es admirable, es profundamente atractiva, es ese tipo de energía que hace que otros confíen, que se acerquen, que se sientan seguros sin entender exactamente por qué. Pero esto no se detiene ahí, porque la presencia, esa capacidad de estar completamente aquí, de escuchar sin distracciones, de mirar sin ansiedad, de vivir sin fragmentarte entre mil estímulos, se convierte en una de las cualidades más escasas y valiosas de este tiempo, ya que la mayoría de las personas están físicamente en un lugar pero mentalmente en otro, atrapadas entre recuerdos, preocupaciones y expectativas, mientras que tú, si entrenas tu atención, comienzas a destacar simplemente porque estás realmente ahí, porque haces sentir al otro visto, escuchado, comprendido, y esa conexión auténtica, sin artificios, sin máscaras, tiene un peso que no se puede fingir ni reemplazar. A medida que avanzas en este camino, tu integridad se convierte en tu firma silenciosa, en esa coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, en esa disciplina de actuar según tus principios, incluso cuando nadie te observa, porque la atracción más profunda no nace de la apariencia, nace de la confianza que inspiras, y la confianza se construye con consistencia, con verdad, con la valentía de ser quien dices ser incluso cuando sería más fácil aparentar. Y cuando alcanzas ese nivel de alineación interna, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque tu vida habla por ti. Y entonces descubres el poder de la autocontención, esa habilidad que pocos dominan pero que todos respetan,
la capacidad de no reaccionar impulsivamente, de no dejarte arrastrar por cada emoción, de elegir tus respuestas con conciencia, porque en un mundo donde la mayoría actúa por impulso, quien actúa con control se convierte en alguien extraordinario, alguien que no se rompe fácilmente, alguien que transmite fortaleza real, no apariencia, y esa fortaleza silenciosa se siente, se percibe, se respeta. Desde ahí la gratitud transforma tu percepción, te saca de la carencia constante y te ancla en la abundancia de lo que ya es, permitiéndote caminar por la vida con una energía distinta, una energía ligera, expansiva, que no busca desesperadamente lo que falta, sino que valora profundamente lo que tiene. Y esa actitud, lejos de ser pasiva, es increíblemente poderosa porque te vuelve resiliente, te vuelve estable, te vuelve alguien que no depende del exterior para sostener su bienestar. La humildad entonces aparece como una fuerza elegante, no como debilidad, sino como la capacidad de seguir aprendiendo, de no inflarte con el ego, de reconocer que siempre hay más por descubrir, más por crecer, más por entender, y en esa apertura encuentras una conexión más genuina con los demás, porque dejas de competir y empiezas a comprender, dejas de imponer y empiezas a escuchar, y esa autenticidad crea vínculos reales, no superficiales. Finalmente, la paciencia se convierte en el ritmo natural de tu vida, en la capacidad de esperar sin desesperar, de construir sin apresurarte, de entender que lo verdaderamente valioso no llega rápido ni fácil, sino que se forma con tiempo, con consistencia, con disciplina silenciosa. Y cuando desarrollas esta virtud, dejas de correr detrás de todo y empiezas a permitir que lo correcto llegue a ti, porque ya no operas desde la urgencia, sino desde la certeza. Y ahora la pregunta no es si todo esto suena bien, la pregunta es si estás dispuesto a vivirlo, a dejar de buscar resultados inmediatos y comenzar a construir una presencia que hable por ti incluso cuando guardas silencio, porque este no es un cambio superficial, es una transformación profunda que requiere compromiso, disciplina y honestidad contigo mismo. Así que si realmente quieres convertirte en alguien que impacta sin ruido, en alguien que no necesita llamar la atención porque naturalmente la atrae, entonces quédate, profundiza, entrena tu mente, observa tus hábitos, domina tus reacciones y empieza hoy mismo a convertirte en esa versión de ti que no necesita decir nada para ser imposible de ignorar. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti despertó, entonces no lo dejes aquí, suscríbete, comparte este contenido y comprométete a trabajar en ese poder invisible que puede cambiar, no solo cómo te ven los demás, sino cómo te experimentas a ti mismo cada día. Y ahora es donde la mayoría se detiene, donde muchos sienten la inspiración, pero no atraviesan el umbral hacia la transformación real, porque escuchar estas verdades es cómodo, pero encarnarlas exige algo más profundo, exige disciplina sostenida, exige confrontarte con tus propias incoherencias, exige que observes con brutal honestidad cada uno de tus pensamientos automáticos, cada reacción impulsiva, cada momento en el que decides inconscientemente abandonar tu centro para adaptarte al ruido externo, y es precisamente ahí, en ese territorio incómodo, donde comienza a forjarse el tipo de presencia que no puede ser ignorada, porque lo que estás construyendo no es una máscara social, no es una técnica de seducción superficial, es una identidad sólida, es una arquitectura interna que sostiene cada palabra, cada silencio, cada mirada, cada decisión que tomas. Porque ser atractivo en silencio no significa desaparecer, no significa reprimirte, no significa volverte invisible, significa todo lo contrario, significa volverte tan estable internamente que ya no necesitas reaccionar para demostrar tu valor, significa que tus movimientos son intencionales, que tu energía no está fragmentada, que no te desgastas tratando de agradar, que no negocias tu esencia por aprobación momentánea. Y en ese estado ocurre algo poderoso, comienzas a experimentar una libertad que pocos conocen, la libertad de no depender emocionalmente de la percepción de los demás, la libertad de no sentirte obligado a impresionar, la libertad de simplemente ser, con una claridad tan firme que incluso el silencio se convierte en una declaración. Y cuando alcanzas ese nivel de dominio interior,
Empiezas a notar cómo tu entorno responde de manera diferente, cómo las personas perciben algo en ti que no pueden explicar del todo, pero que los intriga, porque en un mundo saturado de ruido, de validación constante, de urgencia emocional, alguien que se mueve con calma, con dirección, con autocontrol, se convierte automáticamente en un punto de referencia, en una presencia que transmite orden en medio del caos. Y eso genera atracción, no una atracción superficial basada en lo inmediato, sino una atracción profunda basada en la estabilidad, en la coherencia, en la sensación de que contigo no hay artificio, no hay desesperación, no hay vacío intentando llenarse con atención externa. Pero no te equivoques, este camino no es fácil, porque implica renunciar a hábitos profundamente arraigados, implica dejar de reaccionar como siempre lo has hecho, implica entrenar tu mente todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te está viendo, incluso cuando parece que no hay resultados inmediatos. Porque este tipo de transformación no es explosiva, es acumulativa, se construye en los detalles, en las pequeñas decisiones que repites diariamente, en cómo eliges responder cuando algo te incomoda, en cómo gestionas tus emociones cuando nadie te está validando, en cómo te hablas a ti mismo cuando fallas, porque ahí, en esos momentos invisibles, es donde realmente estás moldeando tu carácter. Y es aquí donde debes entender algo fundamental. No puedes fingir esta energía, no puedes imitarla superficialmente esperando resultados duraderos, porque las personas perciben la incongruencia, perciben cuando alguien está actuando desde la inseguridad disfrazada, y aunque no sepan explicarlo con palabras, lo sienten. Por eso este proceso no se trata de parecer, se trata de ser, de construir una base tan sólida que no necesites actuar diferente dependiendo del contexto, que tu esencia se mantenga estable, sin importar quién esté frente a ti, porque tu valor ya no está en juego, ya está definido desde dentro. Entonces, mientras otros buscan fórmulas rápidas, tú te conviertes en alguien que entiende el valor del proceso, alguien que no se desespera por resultados inmediatos, alguien que desarrolla una paciencia estratégica que le permite avanzar sin perder el equilibrio, y en ese avance constante, silencioso, disciplinado, empiezas a acumular una ventaja que no es visible al principio, pero que con el tiempo se vuelve innegable. Porque no estás compitiendo en el mismo nivel, estás operando desde una estructura interna completamente distinta. Y en ese punto, la atracción deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural, porque ya no estás intentando ser visto, estás siendo alguien que vale la pena observar, ya no estás buscando aprobación, estás generando respeto, ya no estás persiguiendo atención, estás creando impacto, y todo esto ocurre sin necesidad de ruido, sin necesidad de validación constante, sin necesidad de demostrar, porque tu presencia, tu energía, tu coherencia ya están comunicando todo lo que antes intentabas decir con palabras. Así que ahora te toca decidir si quieres seguir operando desde la superficie, desde la reacción automática, desde la necesidad constante de aprobación, o si estás listo para entrar en este proceso de transformación real, donde cada día se convierte en una oportunidad para fortalecer tu mente, para afinar tu carácter, para elevar tu estándar interno, porque este camino no es para los que buscan resultados rápidos, es para los que están dispuestos a convertirse en algo más grande que sus impulsos, algo más estable que sus emociones, algo más profundo que sus circunstancias. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido cómo cada palabra resuena más allá del simple entretenimiento, entonces no lo ignores, porque ese tipo de conexión no ocurre por casualidad, ocurre porque hay una parte de ti que reconoce este llamado, una parte de ti que sabe que puede vivir con más control, con más claridad, con más poder interior. Así que no te quedes en la intención, da el siguiente paso, comprométete contigo mismo, entrena tu mente, disciplina tus hábitos, refuerza tu carácter y conviértete en esa presencia silenciosa que no necesita hablar para transformar
transformar todo lo que toca. Y si realmente quieres seguir desarrollando este nivel de dominio, suscríbete ahora, activa la campana y forma parte de este proceso donde no solo consumes contenido, sino donde comienzas a convertirte en alguien imposible de ignorar incluso en el más absoluto silencio. Y si aún sientes que esto es solo inspiración momentánea, entonces necesitas comprender algo más profundo, algo que la mayoría evita porque implica responsabilidad total sobre su propia vida, y es que no existe transformación sin repetición consciente. No existe cambio real sin un compromiso sostenido que atraviese incluso los días donde la motivación desaparece, porque cualquiera puede sentirse fuerte por unos minutos después de escuchar un mensaje poderoso, pero muy pocos son capaces de sostener esa fuerza cuando regresan a la rutina, cuando nadie los observa, cuando la mente comienza a negociar, cuando las emociones intentan tomar el control. Y es ahí donde se define todo, en ese punto invisible donde decides si vuelves a lo mismo de siempre o si te mantienes firme en la construcción de una identidad superior. Porque lo que estás desarrollando no es simplemente atractivo social, es una forma de existir que altera completamente tu relación con el mundo, es una estructura mental que filtra lo innecesario, que elimina el ruido, que te permite actuar con precisión en lugar de reaccionar con impulsividad. Y eso requiere entrenamiento constante, requiere que te observes con una claridad incómoda, que identifiques tus patrones más débiles, que detectes cada instante donde pierdes el control y que en lugar de justificarte, decidas corregir, ajustar, evolucionar una y otra vez, sin excusas, sin dramatismo, sin necesidad de reconocimiento inmediato. Y en ese proceso comienzas a notar algo que cambia completamente las reglas del juego. Comienzas a experimentar una desconexión progresiva de la necesidad de validación externa. Ya no te afecta de la misma manera la opinión de los demás, ya no te desestabilizan los rechazos, ya no te defines por la aprobación o la crítica, porque has construido un centro interno que no depende de factores externos, y esa independencia emocional, esa autosuficiencia psicológica, se convierte en una de las formas más poderosas de atractivo, porque la mayoría de las personas están atrapadas en la necesidad constante de ser aceptadas, mientras que tú empiezas a operar desde la elección, no desde la carencia. Y no se trata de aislarte ni de volverte indiferente, se trata de relacionarte desde la plenitud, desde un lugar donde das porque quieres, no porque necesitas, donde escuchas porque te interesa, no porque buscas aprobación, donde interactúas con autenticidad porque ya no tienes nada que demostrar. Y esa diferencia, aunque no se explique con palabras, se siente con una intensidad que transforma completamente la calidad de tus relaciones, porque dejas de atraer desde la necesidad y comienzas a conectar desde la solidez. A medida que profundizas, tu mente se vuelve más selectiva, más estratégica, más consciente de dónde inviertes tu energía, de qué conversaciones valen tu atención, de qué entornos fortalecen tu crecimiento y cuáles lo debilitan, y empiezas a tomar decisiones más alineadas con tu propósito, más coherentes con tus valores, más firmes frente a la presión externa, porque ya no estás improvisando tu vida, la estás dirigiendo con intención, con claridad, con una disciplina que no necesita motivación constante para sostenerse. Y aquí es donde muchos fallan, porque esperan sentir ganas para actuar, esperan el momento perfecto, esperan la emoción correcta, pero tú debes operar bajo un principio distinto, debes actuar incluso cuando no tienes ganas, debes sostener tus hábitos incluso cuando la mente se resiste, debes mantener tu enfoque incluso cuando todo a tu alrededor intenta distraerte, porque la verdadera fortaleza no se mide en momentos fáciles, se construye en los momentos donde sería más cómodo rendirse. Y con el tiempo, esa repetición disciplinada comienza a consolidarse en algo mucho más grande, en una identidad inquebrantable, en una forma de ser que ya no depende del esfuerzo constante, porque se ha vuelto natural, automática, integrada, y es en ese punto donde alcanzas un nivel de presencia que transforma cualquier espacio al que entras, porque ya no estás intentando ser alguien, ya lo eres, ya lo encarnas, ya lo proyectas sin esfuerzo.
Entonces deja de subestimar el poder de lo silencioso, deja de buscar reconocimiento inmediato, deja de medir tu progreso por resultados superficiales, porque lo que estás construyendo es mucho más profundo, es una evolución interna que redefine tu manera de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarte, y eso toma tiempo, toma disciplina, toma una decisión firme de no volver atrás, de no conformarte con una versión mediocre de ti mismo. Así que si realmente quieres llevar esto al siguiente nivel, si no quieres quedarte en la teoría, si estás listo para convertir cada uno de estos principios en una práctica diaria que transforme tu vida desde la raíz, entonces este es el momento de comprometerte de verdad, de dejar de consumir contenido pasivamente y empezar a ejecutarlo con intención, de convertirte en alguien que no solo entiende el poder del silencio, sino que lo utiliza como su mayor ventaja. Y si estás dispuesto a hacer ese trabajo, a sostener ese proceso, a convertirte en esa presencia firme, clara, inquebrantable, entonces suscríbete ahora, activa la campana y forma parte de este camino donde no solo escuchas palabras, sino donde comienzas a convertirte en alguien que no necesita decir nada para ser completamente inolvidable. Y cuando crees que ya has entendido todo, es precisamente cuando más necesitas profundizar, porque la mente tiene una tendencia peligrosa a conformarse con la comprensión superficial, a sentir que ya sabe lo suficiente solo porque reconoce las ideas, pero reconocer no es integrar, entender no es encarnar, y ahí es donde la mayoría se queda atrapada, en un ciclo donde consume conocimiento sin transformarse realmente, sin llevarlo al terreno donde todo se pone a prueba, que es la vida diaria, en los momentos incómodos, en las interacciones reales, en las decisiones que parecen pequeñas, pero que en conjunto definen quién eres. Porque la verdadera maestría en este camino no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto aplicas sin excusas. Por tu capacidad de sostener el control incluso cuando estás cansado, por tu habilidad de mantener la calma cuando todo dentro de ti quiere reaccionar, por tu disciplina para elegir lo correcto, aunque no sea lo fácil. Y es ahí donde comienzas a construir algo que va mucho más allá del atractivo. Comienzas a desarrollar una presencia que no solo impacta, sino que también inspira, porque las personas no solo sienten tu estabilidad, también perciben tu coherencia, tu firmeza, tu claridad, y eso genera un efecto silencioso pero profundo. Y en ese nivel, tu relación contigo mismo cambia por completo, porque dejas de verte como alguien que necesita mejorar para ser suficiente, y comienzas a verte como alguien que se está refinando constantemente. Alguien que ya tiene valor, pero que decide elevar su estándar cada día. No por presión externa, sino por convicción interna, y esa diferencia transforma tu energía, elimina la desesperación, elimina la urgencia, elimina la necesidad de validación constante, porque ya no estás corriendo detrás de una identidad, la estás construyendo con cada acción consciente. Y entonces aparece algo que pocos entienden, pero que lo cambia todo. Empiezas a sentirte cómodo en el silencio, no como ausencia de estímulos, sino como un espacio de control, como un territorio donde tu mente no necesita distracciones para mantenerse en equilibrio, donde puedes observar sin reaccionar, donde puedes pensar sin ruido, donde puedes simplemente estar sin sentir incomodidad. Y ese dominio del silencio se convierte en una ventaja estratégica en un mundo donde casi nadie sabe estar consigo mismo sin buscar una distracción inmediata. Porque quien domina su mente en silencio domina su comportamiento en público, y quien domina su comportamiento construye una reputación que no necesita palabras para sostenerse, una reputación basada en consistencia, en estabilidad, en decisiones alineadas, y esa reputación se convierte en una fuerza que trabaja a tu favor, incluso cuando no estás presente, porque las personas empiezan a asociarte con control, con claridad, con confianza, y eso no se puede fingir ni improvisar. Se construye día a día, momento a momento, elección tras elección. Pero este nivel de desarrollo exige que abandones una de las adicciones más comunes y destructivas, la necesidad de gratificación inmediata, esa urgencia constante por sentir resultados rápidos, por ver cambios visibles en poco tiempo.
por obtener reconocimiento sin haber construido la base necesaria, y mientras sigas atrapado en esa mentalidad, tu crecimiento siempre será limitado, siempre dependerá de estímulos externos, siempre será inestable. Pero cuando decides romper con ese patrón y adoptar una visión a largo plazo, todo cambia, porque comienzas a invertir en procesos, en hábitos, en disciplina, en repetición consciente, y es ahí donde ocurre la verdadera evolución. Y a medida que te mantienes en este camino, empiezas a notar cómo tu tolerancia al malestar aumenta, cómo eres capaz de sostener incomodidad sin colapsar, cómo puedes enfrentar situaciones difíciles sin perder tu centro, y esa resiliencia emocional se convierte en uno de tus activos más valiosos, porque te permite avanzar mientras otros se detienen, te permite mantenerte firme mientras otros se desvían, te permite seguir construyendo mientras otros abandonan. Y en ese punto ya no estás compitiendo con nadie, porque entiendes que la verdadera competencia siempre fue contigo mismo, con tu versión anterior, con tus propios límites, con tus propios patrones. Y esa claridad te libera de comparaciones innecesarias, te libera de la presión externa, te permite enfocarte completamente en tu propio proceso, en tu propio crecimiento, en tu propia evolución. Así que deja de buscar atajos, deja de esperar condiciones perfectas, deja de posponer tu desarrollo esperando sentirte listo, porque la preparación real ocurre en el proceso, no antes de comenzar, y cada día que decides actuar con intención, cada momento en el que eliges el control sobre el impulso, cada instante en el que mantienes tu enfoque, a pesar de las distracciones, estás fortaleciendo esa identidad silenciosa que eventualmente se convertirá en tu mayor ventaja. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido este recorrido sin desconectarte, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Ya no necesitas más información, necesitas ejecución, necesitas compromiso, necesitas convertir cada uno de estos principios en acciones repetidas hasta que formen parte de ti. Así que toma esta decisión ahora, no mañana, no cuando te sientas motivado, sino ahora. Comienza a entrenar tu mente, comienza a disciplinar tus hábitos, comienza a construir esa presencia que no depende del ruido, y si estás listo para seguir profundizando en este camino, suscríbete, activa la campana y asegúrate de no perderte nada de este proceso donde no solo consumes contenido, sino donde te conviertes paso a paso en alguien que no necesita hablar para ser absolutamente inolvidable. Y en este punto ya no se trata de cuánto has escuchado ni de cuántas ideas puedes repetir, sino de cuánto estás dispuesto a sostener cuando el entusiasmo inicial se disuelve y solo queda la disciplina cruda, porque ahí es donde se separan quienes consumen motivación de quienes construyen carácter, y tú necesitas decidir en qué lado vas a permanecer, porque el dominio silencioso no se alcanza con momentos intensos, sino con consistencia prolongada, con la capacidad de mantener una dirección incluso cuando no hay emoción que te empuje, incluso cuando nadie reconoce tu esfuerzo, incluso cuando todo parece avanzar lentamente, porque lo que estás edificando es profundo, es estructural, es invisible en sus primeras etapas, pero imparable cuando se consolida. Y es aquí donde debes comenzar a operar con una claridad mucho más estratégica, entendiendo que cada pensamiento que permites, cada emoción que alimentas, cada hábito que repites, está reforzando una identidad específica, y si no eres consciente de ese proceso, terminarás siendo moldeado por la inercia, por el entorno, por las circunstancias. Pero cuando tomas control deliberado de tu mundo interno, cuando decides observar antes de reaccionar, cuando eliges responder en lugar de impulsarte, empiezas a dirigir tu evolución con precisión, y esa precisión es lo que diferencia a alguien común de alguien verdaderamente magnético. Porque la atracción silenciosa no es un truco, no es una técnica superficial que puedes activar o desactivar dependiendo del contexto. Es una consecuencia directa de la coherencia acumulada, de la disciplina mental, de la estabilidad emocional, de la integridad sostenida incluso en ausencia de reconocimiento. Y cuando alcanzas ese nivel, tu presencia deja de ser circunstancial y se convierte en constante, en algo que no fluctúa con el entorno, en algo que no depende de validación externa para sostenerse.
Y mientras otros continúan reaccionando a cada estímulo, a cada opinión, a cada situación inesperada, tú comienzas a desarrollar una distancia interna que te permite observar sin perderte, analizar sin precipitarte, actuar sin desesperación, y esa capacidad de mantenerte centrado en medio de la presión es lo que construye una autoridad natural. Una autoridad que no se impone, pero que se siente, que no se declara, pero que se reconoce, porque nace de la consistencia, de la repetición disciplinada, de la decisión constante de mantener tu estándar incluso cuando sería más fácil bajarlo. Y no confundas este proceso con perfección, porque no se trata de no fallar, se trata de no rendirte ante el fallo, se trata de ajustar, de aprender, de continuar, de utilizar cada error como información en lugar de convertirlo en excusa, porque cada vez que eliges levantarte con mayor claridad, con mayor control, con mayor intención, estás fortaleciendo esa estructura interna que eventualmente se convertirá en tu mayor ventaja competitiva en cualquier área de tu vida. Y en ese avance continuo comienzas a notar que tu energía ya no se dispersa como antes, que ya no te desgastas en conflictos innecesarios, que ya no reaccionas ante provocaciones irrelevantes, que ya no necesitas demostrar nada a nadie, porque tu enfoque está completamente alineado con tu crecimiento, con tu evolución, con tu propósito, y esa alineación elimina el ruido, elimina la ansiedad, elimina la urgencia, permitiéndote operar con una calma que no es pasividad, sino control absoluto. Porque quien se controla a sí mismo no necesita controlar el entorno. Quien domina su mente no teme las circunstancias. Quien ha construido su centro interno no se pierde en la inestabilidad externa. Y esa independencia emocional es lo que te convierte en alguien difícil de perturbar, difícil de manipular, difícil de desestabilizar y por lo tanto increíblemente atractivo desde una perspectiva que va mucho más allá de lo superficial. Y es en este nivel donde tu silencio deja de ser vacío y se convierte en presencia, en intención, en significado, porque ya no estás callado por inseguridad, estás en silencio por elección, por control, por claridad, y ese tipo de silencio comunica más que 1000 palabras, transmite seguridad, transmite estabilidad, transmite dominio, y las personas lo perciben incluso sin entenderlo conscientemente. Así que deja de buscar validación en lo externo, deja de medir tu valor por reacciones ajenas, deja de perseguir resultados inmediatos que no están alineados con un crecimiento real y comienza a invertir en aquello que realmente transforma, en tu disciplina diaria, en tu control emocional, en tu coherencia interna, en tu capacidad de sostener el proceso sin rendirte ante la incomodidad.